directrices. Esto rendimos el lunes, son 6 unidades y lo que les pido que tengan a mano es su código civil, porque el código civil tiene el derecho de fondo, que es el código civil, y el derecho de forma, que es el procesal civil. Niñez y adolescencia es una miscelánea entre civil y procesal civil, y el código de la niñez y adolescencia propiamente hablando, ¿verdad? Entonces, importante que tengan eso a mano, por lo menos en formato digital, para ir acompañando la lectura. Y el acceso al Classroom, ¿verdad? Porque ahí están todos los PPTs. Gracias, amor. Ahí están todos los PPTs para que puedan ir siguiendo el desarrollo de la unidad. También tengo el programa a mano y hay un folleto también de niñez y la adolescencia que es de la profesora Alicia Pucheta luego, ¿verdad? Entonces les comento que esos son los materiales que voy a ir usando de manera alternada para ir desarrollando, ¿verdad? Conforme a lo que establece nuestro programita. Bueno, esta unidad 1 es más que nada introductoria, ¿verdad? Eh, Entramos un poco en lo que es el ámbito de la niñez y de la adolescencia, así como existe el derecho penal, el derecho civil, el derecho constitucional, también está el derecho de la niñez, ¿verdad? Es una rama especializada que se dedica sola y exclusivamente a la niñez y la adolescencia. Por citarlo, tiene su antecedente ya histórico en el Código del Menor, ¿verdad? El Código de la Niñez es el código nuevo, vamos a decirle, es el marco jurídico actual, y el que le antecede es el Código del Menor. Y antes de entrar en materia, quiero hacer una puntualización. Esto se queda así súper importante, la profesora insistió mucho en esto. Ella había dicho como tema de examen y como tema que tenemos que saber sí o sí, es qué rol cumple el menor en el Código de la Niñez y qué rol o cómo es tratado el menor en el Código del Menor, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del Código de la Niñez y la Adolescencia, el menor es tratado como un sujeto de derecho, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del Código del Menor, que es el marco jurídico que le antecede al Código de la Niñez, el niño es un objeto de derecho, no es un sujeto de derecho. ¿Por qué es importante saber y distinguir esto? Porque a partir de la entrada en vigencia del Código de la Niñez, el niño o el menor, el adolescente, perdón, tiene derecho a ser escuchado, ya es parte del proceso. El derecho le asiste, ya no es considerado un objeto, sino un sujeto de derecho. Entonces, esa distinción nomás quería hacer antes de arrancar con el desarrollo de la unidad, ¿verdad? El primer punto de esta unidad habla sobre los antecedentes históricos, ¿verdad? Y como todo marco jurídico, como toda ley, tiene leyes anteriores en las cuales se sienta o en las cuales se inspira para poder, para poder entrar en vigencia, ¿verdad? Para poder perfeccionar a estas leyes anteriores, toma ciertas figuras. Y acá le tenemos al Código Laboral, le tenemos a la Ley de Adopciones, que es de 1962 y 1961 respectivamente. Le tenemos también a la tesis doctoral del profesor Alejandro Encina Marín, ¿verdad? Y al proyecto de lineamientos generales sobre la protección del menor. Todos estos son marcos referenciales de normas que inspiran a la compilación de lo que hoy conocemos como Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Son antecedentes históricos. También le tenemos al proyecto de ley del Código del Menor, propiamente dicho, que es justamente la ley a la que nuestro Código de la Niñez suplanta, o no sé si usar la palabra deroga, pero sí creo que es la palabra correcta, deroga, ¿verdad? Nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, todos estos son cuerpos legales antecedentes de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia vigente hoy, ¿verdad? Eso para tenerlo presente. Esto seguramente, ¿cómo lo va a plantear en el examen? Asumo que va a ser selección múltiple, si mal no recuerdo, ¿verdad?
o va a ser marcar la opción correcta, ¿verdad? Eventualmente. Entonces, importante memorizar y tener en cuenta que estos marcos legales, que los voy a proyectar otra vez, están en el Classroom, ¿verdad? Son los antecedentes históricos de nuestro Código de la Niñez. La ley, y reitero, ¿verdad? La ley 729, que es el Código Laboral, la ley 831, que es la ley de adopciones, la tesis del doctor Alejandro Encina Marín y el proyecto de lineamiento sobre la protección del menor, por citar algunos de ellos. Porque después complementariamente tenemos al proyecto de ley del Código del Menor, la designación hecha por las Naciones Unidas como el Año Internacional del Niño también, seguramente es un marco jurídico que tiene algunas consideraciones, alguna información relevante para lo que es nuestro Código de la Niñez. Y por último, el anteproyecto del Código del Menor, ¿verdad? Que ahí sí existe una comisión redactora. Y acá la doctora Silvia había puesto especial énfasis porque, bueno, hay mucha gente muy involucrada, muy cercana a ella, ¿verdad? En la redacción de este anteproyecto, ¿verdad? Entonces, estos son antecedentes históricos. Eh, Cuando nosotros hablamos de la disciplina como tal, que es nuestra materia de estudio, señora, Sí, Suazo, discúlpame, lo que pasa es que ella por lo menos dijo tema de examen también. Los proyectistas del código menor son 5. Y era Alberto Correa y no sé cuál más, pero no era Encina Mari. No sé esa parte en qué unidad se... Vamos a ver. seguramente es acá. Espérame que vamos a ver si está esto Pero citado. ella aclaró proyectista, porque Encina Marín no fue proyectista, él solamente hizo su tesis doctoral con respecto, no sé a qué cosa había mencionado también en esa Sí, clase. te muestro. Vuelvo otra vez ahí para tener. Cuando hablo yo de proyectistas, acá dice anteproyecto del Código del Menor, que es la comisión redactora, no del Código de la Niñez, sino del Código del Menor, ¿verdad? Porque son dos cuerpos legales distintos, ¿verdad? El Código del Menor es la ley anterior a nuestro Código de la Niñez. Regulan lo mismo, pero es una ley anterior. Acá sí le tenemos al doctor Justo Pucheta, a José Alberto Correa, a Alejandro Encina y a Albino Bercete. Por lo menos es lo que menciona su propio PPT, ¿verdad? Su propio material. Seguramente ella a lo que se refería es a nuestro código de la niñez y la adolescencia en cuanto a los proyectistas, ¿verdad? Eso seguramente va a estar un poquito más adelante, Cristian, dentro de nuestro PPT. O está en Dale, otro, gracias. dale mi rey, Bueno, o está en otro PPT que está dentro de la unidad 1. Vamos a ir mirando. Importante es tu acotación. Si no, voy a ir desarrollando y si no encuentro, vamos a buscar eh, para tener en mano. Acá ya mi señora ya eficientemente ya me pasó acá el dato, ¿verdad? Tenemos en el libro, sí, el libro es de la profesora doctora Alicia Pucheta, en la página 16 habla sobre la comisión redactora del anteproyecto del Código del Menor, ¿verdad? Y acá menciona, y voy a volver otra vez ahí, me van a tener paciencia, vuelvo otra vez acá, ¿verdad? En donde le menciona a la comisión redactora, estaba integrada por el doctor Justo Pucheta, José Alberto Correa, Alejandro Encina Marín y Albino Garcete, ¿verdad? Esto, y siendo muy puntual en esto en referencia al Código del Menor. Y reitero, el Código Menor es un cuerpo legal anterior al código vigente que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces es importante tener esa aclaración. Bueno, eh, cuando hablamos de la disciplina de nuestra materia de estudio, ¿qué es lo que establece este Código de la Niñez y la Adolescencia? ¿Verdad? No solamente da derechos, no solamente da derechos, también da obligaciones, ¿verdad? A partir ya de la entrada en vigencia de este cuerpo legal, Código de la Niñez, ya se establecen obligaciones también que debe cumplir el menor y el adolescente, ¿verdad? Aparte, naturalmente, de los derechos que se consagran teniéndole en cuenta al niño y al adolescente como un sujeto de derecho. Y acá le pongo otra vez el acento. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, el niño o el adolescente es tratado como un sujeto de derecho. Cuando nosotros
Cuando nosotros hablamos del código del menor, el niño es tratado como un objeto de derecho. Entonces, y acá teníamos conceptos como en el código del menor, a ver si recuerdo bien, teníamos términos o conceptos como eh, el régimen de visitas, por ejemplo, en el código del menor, ¿verdad? Hoy, en el código de la niñez, eso se modifica con el régimen de relacionamiento. O sea, ahí vamos viendo cómo ya se da un carácter mucho más de persona al niño, ¿verdad? Ya no es una visita, sino es un relacionamiento, ¿verdad? O cuando hablábamos del código del menor, hablábamos de un régimen de tenencia. Y el niño, pues, no es una cosa, es una persona. Entonces, son ciertos conceptos que fueron variando en el tiempo. Pero lo central es que tenemos que considerar que el niño, el adolescente, es un sujeto de derecho, es tratado como tal en nuestro código de la niñez. Y ahí tenemos, acá tenemos el objeto de esta disciplina, ¿verdad? Dice que es la protección integral de la persona desde la concepción hasta la obtención de la mayoría de edad. Esto podría ser también una pregunta de examen, ¿verdad? ¿Desde cuándo rige este cuerpo normativo? ¿Verdad? ¿Desde cuándo nosotros somos considerados sujetos de derecho? Y esto coincide con la Constitución Nacional, en donde nosotros somos considerados sujetos de derecho desde nuestra concepción. A ver si tengo a mano, no abrí nomás lamentablemente, pero voy a abrir ahora. La declaración, la Convención sobre la Declaración de los Derechos del Niño. Eh, Acá está. Sí, Como para resaltar que la profe dijo que ella va a poner en el examen, puede poner así como está acá en el PP, sí. pero va a poner también cuando tenga la plena capacidad de obrar en la sociedad. Y esa es la correcta, tipo que está completo. ¿A qué te referís? Para entender bien nomás. Para el tema del objeto de la disciplina, Ah, ok. que es desde la concepción hasta la mayoría de edad, que es cuando tiene la plena capacidad de obrar en sociedad. Sí, exacto. Exacto. Importante hacer esa aclaración, ¿verdad? ¿Desde cuándo somos objeto entonces de derecho? O sea, por lo menos desde cuándo nos alcanza esta norma, desde nuestra concepción hasta la obtención de la mayoría de edad, ¿verdad? O sea, el código del menor nos va a acompañar desde que somos concebidos hasta el día anterior a cumplir 18 años de edad. Durante todo ese rango de tiempo nos va a regular o vamos a estar sometidos a este cuerpo normativo. Cierto, es importante hacer esa aclaración. Bueno, a ver, en la convención no encuentro, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Había algo que quería leer, pero no importa, después vamos a entrar otra vez en materia. Bueno, eh, cuando tenemos que definir al derecho de la niñez y la adolescencia, tenemos que hablar qué es el código de la niñez, ¿verdad? Según Luis Mendizábal Oces. Dice que es un derecho singular, eminentemente tuitivo. Cuando se habla de un derecho tuitivo, es un derecho de protección, que tiene por objeto la protección integral del ser humano. O sea, y cuando hablamos de integralidad, hablamos en términos de todos los aspectos, ¿verdad? De este niño, de este adolescente. Desde su concepción, como mencionaba, hasta que alcanza, ¿verdad? La mayoría de edad. Esa es todo el rango, así como mencionaba la compañera. Tras su nacimiento, la plena capacidad de obrar que se inicia con la mayoría de edad. O sea, hasta ahí le acompaña para entregarle armónica y plenamente a la convivencia social, ¿verdad? Entonces, y punto importante, tema de examen, ¿cuáles son los caracteres del derecho de la niñez y la adolescencia? Es singular, ¿verdad? Porque protege al niño, es tuitivo, o sea, da una protección tutelar, o sea, la ley en este momento ejerce una facultad o una protección tutelar hacia los intereses del niño, ¿verdad? Y es de protección integral.
Estos son caracteres muy importantes. Esto yo estoy casi seguro que va a salir en el examen, ¿verdad? Es de No, carácter. permiso, Sí, permiso. Es singular porque tiene autonomía y está codificado solamente en un libro. ok, buenísimo. Entonces, es singular, es tuitivo, es de protección tutelar y es de protección integral. Entonces, esos son los caracteres del derecho de la niñez y la adolescencia. Importante tener eso en cuenta porque puede ponernos una opción múltiple y tenemos que saber marcar, ¿verdad? Ok, este derecho está sentado sobre principios sustantivos, ¿verdad? Y acá tenemos que tomar nuestra constitución también, si es que tenemos a mano. Y vamos a ver que un principio muy importante es el interés superior del niño, ¿verdad? ¿Y qué queremos decir cuando hablamos del interés superior del niño? Que siempre ante la controversia, ante la existencia de una, de un conflicto, podemos llamarle, no sé qué término darle, el interés superior del niño va a primar. O sea, la ley le va a dar un carácter de prelación al interés superior del niño. Va a estar por encima siempre. Y acá vamos a irnos al artículo 54 de la Constitución, donde dice, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación, en este mismo orden, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos, protegiéndolo contra el abandono, la desnutrición, la violencia, el abuso y el tráfico y la explotación. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de tales garantías y la sanción de los infractores. Los derechos del niño en caso de conflicto tienen carácter prevaleciente. Este es el término que me faltaba. Tienen carácter prevaleciente. Prevalecen los derechos del niño por sobre otros derechos. ¿Por qué? Seguramente porque nuestro Código Civil favorece o protege generalmente a los más desfavorecidos, ¿verdad? No desfavorecer en el sentido de afectados, sino a los más indefensos. Y como el niño, dependiendo de la edad, ¿verdad? Pero entre los 0 y los 14 años o los 13 años es un incapaz absoluto de hecho, entonces quizás por eso ejerce una protección tutelar y pone los intereses del niño por encima de otros intereses, ¿verdad? Entonces quizás ese sea el fundamento. Después hablamos también de otro principio que es el de la no discriminación. Esto seguramente va relacionado y creo que era así, no recuerdo exactamente, pero sí hablaban del tema de la raza, hablaban del tema del credo, hablaban, ¿verdad? El tema, todo lo que tenga que ver con la disgregación según ciertos rasgos o características de la persona, ¿verdad? El derecho, y en particular el derecho de la niñez y la adolescencia no discrimina, ¿verdad? Según cuál sea o independientemente de cuál sea la naturaleza de las características físicas de ese niño o niña, no lo va a discriminar, ¿verdad? Al contrario, lo va a proteger integralmente y va a darle carácter prevaleciente a sus derechos, ¿verdad? Cuando hablamos, vamos a ver un poco, el artículo 4 del Código de la Niñez, vamos a ver un poco, un ratito. Dice efectividad de derechos. Vamos a ver un poco a qué se refiere. Un ratito. Vamos a buscar. Principios. Ok, les voy a leer algo. Cuando hablamos del principio de la efectividad de los derechos. Dice, el artículo 4 de la ley 57/90, que ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole apropiadas para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales,
los estados partes adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, adoptarán los estados partes todas las medidas necesarias, administrativas, legislativas y de todo tipo, para que sean efectivamente reconocidos los derechos del niño o adolescente. Entonces, la profesora, esto fue el profesor, creo que habló de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En algún momento citó a ese carácter de prelación de las normas, ¿verdad? Y nosotros habíamos visto que en lo más alto de la norma, o sea, del carácter de importancia, del orden de jerarquía de la norma, estaba la Constitución Nacional, ¿verdad? Ya, y podemos decir, esto dependiendo de cómo lo vea, ¿verdad? Puede ser al lado o debajo directamente, le tenemos a las convenciones internacionales que fueron ratificadas, ¿verdad? Una convención internacional o un pacto es una ley de carácter internacional al cual nuestro Estado, el Estado paraguayo, se adhiere y, y este cuerpo legal es ratificado por nuestro Congreso e incorporado a nuestro marco legal. Entonces, por eso hablamos de que el principio de efectividad de los derechos lo que busca es justamente que se tomen todas las medidas en distintos ámbitos, administrativo, legislativo, ¿verdad? O de cualquier índole. ¿Con qué fin? De que el derecho del niño sea efectivo. O sea, que no sea una norma, que no sea una letra muerta, que no tenga ningún efecto, sino buscar los mecanismos de cooperación, ¿verdad? Adoptar medidas, ¿para qué? Para que ese derecho sea sustancial, se pueda concretar, ¿verdad? Pueda ir realmente y ser efectivo, ¿verdad? A la hora de dar su cumplimiento. Y leo algo más. Dice, la convención, en línea con lo que estaba mencionando, no es un texto meramente declarativo, una declaración de buenas intenciones, sino que es un compromiso, acá está la efectividad, es un compromiso de los estados a adoptar todas las medidas en la presente convención respecto a derechos económicos, sociales y culturales. En los estados partes adoptarán estas medidas hasta el máximo de los recursos que dispongan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca es justamente eso, la efectividad de los derechos, que el derecho funcione. Se legisló, se creó la norma, buenísimo, que esa ley funcione. Ese es el principio de efectividad de los derechos. Y acá tenemos un derecho muy importante que es el derecho a ser oído, ¿verdad? Nosotros hablábamos que en el Código del Menor, y reitero, y disculpen si soy muy pesado con esto, pero el Código del Menor es una ley anterior al Código de la Niñez, ¿verdad? Y el niño dentro de ese cuerpo legal, dentro del Código del Menor, era un objeto de derecho, o sea, no tenía voz, por así decirlo. Ya en la vigencia, entrada en vigencia del Código de la Niñez, sí el niño se convierte en un sujeto de derecho para la ley y el niño debe de ser escuchado. O sea, ya importa y se toma en consideración la declaración del niño. Los niños y adolescentes son poseedores del derecho a ser escuchados. Es un derecho, la norma te da esa facultad o le da esa facultad al niño. En ocasiones donde quieran manifestar sus necesidades y o declararse disconformes en torno a las disposiciones dictadas. O sea, el juez se ve prácticamente, no sé si usar la palabra obligado, pero sí tiene la tarea de escucharle, compromiso, ahí está la palabra, el compromiso de escucharle al niño, de atender sus necesidades, ¿verdad? Siempre y cuando no sean contrarias a la realidad que él mismo está valorando, ¿verdad? Porque si el juez se da cuenta que la madre es un desastre y el padre es una persona medianamente ordenada y el niño decide quedarse con la madre, él naturalmente él va como dictador del proceso, él considera su buen juicio, su buen criterio, y lo de los auxiliares especializados va a hacer que el padre eventualmente es la mejor opción para esa crianza, no la madre, aunque manifieste lo contrario, ¿verdad? O sea, depende otra vez del contexto, pero sí se lo escucha, se lo tiene que oír, ¿verdad? Entonces eso es importante, el derecho a ser oído. Y después tenemos el principio de la autonomía progresiva, ¿verdad?
¿Qué quiere decir esto? Dice, eh, el derecho pues como una suerte, y quizás la comparación no es muy buena, pero el derecho es una especie de andador, ¿verdad? Te enseña y a medida que vas creciendo te va dando más autonomía, te va dando más libertades, ¿verdad? Y ahí tenemos, para entender mejor, tenemos a la figura de la incapacidad relativa, ¿verdad? Perdón, absoluta, la incapacidad relativa y ya la plena capacidad de hecho, ¿verdad? Nosotros como seres humanos transitamos estos tres estadios. Nosotros desde la concepción, ¿verdad? Hasta los 13 años tenemos, según nuestro Código Civil, una incapacidad absoluta de hecho, ¿verdad? Estamos incapacitados de ejercer el derecho por nosotros mismos. Estamos sometidos a la patria potestad o a la tutela de nuestros padres o tutores eventualmente y ellos nos representan, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, ya tenemos 14, 15, 16 años, vamos adquiriendo cierta autonomía en el ejercicio de nuestros derechos. Entonces la ley nos va dando de a poco conforme crecemos ciertas libertades de acción jurídica, ciertas capacidades de hecho. Y ya al llegar a los 18 años nos convertimos en personas jurídicamente autónomas, ¿verdad? Ya podemos celebrar contratos, podemos votar, podemos casarnos, podemos irnos a la cárcel, ¿verdad? Ya pasan una serie de cosas que nos hacen plenamente capaces porque tenemos el factor discernimiento, ¿verdad? Que discernimiento siempre va a ser igual a intención, libertad y voluntad, ¿verdad? Ese es el discernimiento. Entonces, esa es la autonomía progresiva, ¿verdad? No sé si hasta acá me van siguiendo, me van acompañando, Sí, compa. ¿sí? Bueno, bueno. Sí, Súper bien. si en algo de repente me divago, párenme nomás, por favor. Bueno, siguiendo con nuestro programa, ya vimos los antecedentes históricos, el objeto, le vimos al niño como sujeto de derecho, vimos la definición de la ley, ¿verdad? Vimos los caracteres, ¿verdad? Que dijimos que era tuitivo, que era singular, que era de protección integral, ¿verdad? Vimos los principios del interés superior del niño, de la no discriminación, de la efectividad de sus derechos, del derecho a ser oído. Vimos a la autonomía progresiva. Y ahora vamos a ver su relación con otras ramas jurídicas y disciplinas afines, ¿verdad? Vamos a ver un poco que el derecho de la niñez y la adolescencia, DNA es eso, derecho, niñez y adolescencia, ¿verdad? Está relacionada interdisciplinariamente, ¿verdad? Con otras disciplinas, valga la redundancia, ¿verdad? Está relacionada con la filosofía, con la historia, con el derecho laboral, porque es un antecedente histórico, con el derecho de familia, con el derecho civil, muy cercanamente, con el derecho constitucional, porque el código de la niñez deriva y tiene que estar en concordancia con nuestra constitución, porque justamente en función al artículo 54 de la protección del niño, nace este cuerpo, ¿verdad? Todo el objeto del Código 54 es, diría yo, la causa jurídica por la cual existe el Código de la Niñez, ¿verdad? La protección del niño. El derecho penal, claro que sí, porque si en contra del niño son cometidos ilícitos que configuren conductas típicas antijurídicas, sabemos que eso va a ser punible, ¿verdad? Irreprochable siempre, ¿verdad? La criminología, la psicología, la estadística y la sociología. Todas estas, más que nada, a modo de citar, ¿verdad? No creo que haya que elaborar ningún cuadro sinóptico de relación, sino que más que nada es citar a estas disciplinas relacionadas con el derecho de la niñez y la adolescencia. Luego nuestro programa nos habla de la triple autonomía. Esto también tema de examen. La profesora habló sobre la triple autonomía del derecho de la niñez y la adolescencia. La triada, ahí está la palabra. Bien, mi amor. Ahí está la triada, ¿verdad? Que es la autonomía científica, la autonomía jurídica y la autonomía didáctica. En cuanto a eso, cuando hablamos nosotros de autonomía científica, ¿qué es lo que queremos decir? Porque está sistematizado en forma orgánica, ¿verdad? Eh, por su propio método de investigación, ¿verdad? Nosotros sabemos que la ley
pero como cualquier naturaleza, si es ley penal, civil, niñez, laboral, es resultado de un proceso metodológico, ¿verdad? Es resultado de un proceso de investigación. O sea, es la consecuencia de la norma. ¿Por qué? Porque la norma intenta regular conductas. Entonces, es, está sistematizada de manera orgánica, metodológicamente hablando. No es mecánico, ¿verdad? Porque responde a un proceso de investigación. Por eso hablamos de autonomía científica, ¿verdad? Cuando hablamos de autonomía jurídica es porque tiene su propio fuero. O sea, está el fuero, así como existe el fuero penal, el fuero civil, tenemos el fuero de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Tiene un fuero propio, ¿verdad? Creo que también por eso hablamos de un derecho, o está relacionado por lo menos en parte con un derecho singular, ¿verdad? Proceso de derecho propio distinto de las otras ramas. Exacto. Y por último tiene autonomía didáctica, porque tiene su propia cátedra, ¿verdad? Eso ya más que nada relacionado con nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos una materia, una asignatura en realidad específica que es el de Derecho de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Que deriva del derecho civil. Bueno, después dice, ok, entonces esa es la triada, la autonomía científica, jurídica y didáctica. Después vamos a ver documentos internacionales. Ah, no recuerdo el nombre que le dio la docente. Vamos a ver por nuestro PPT. Ok. Tenemos ciertas leyes eh, de carácter universal, carácter regional, ¿verdad? Y de carácter y documentos con fuerza de ley, o sea, ya que rigen dentro del territorio de nuestra república, que tenemos que saber diferenciar y distinguir muy bien. Seguramente ella nos puede poner en el examen, porque esto también dijo que iba a tema de examen, dijo, ¿verdad? Entonces probablemente lo que haga, o se me ocurre que pueda hacer, es que mencione, por ejemplo, la Declaración de Ginebra, la Declaración de los Derechos del Niño o las reglas de Beijing, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estas? Y estos son documentos internacionales de carácter universal, ¿verdad? Las directrices de Riad, las reglas de ONU para la protección de los menores, ¿verdad? Privados de libertad, seguramente será el texto final. Son todos documentos internacionales de carácter universal. Cuando hablamos de documentos internacionales de carácter regional, hablamos del Congreso Panamericano del Niño y las declaraciones sobre la salud del niño, ¿verdad? Y por último, cuando hablamos de documentos ratificados por el Paraguay con fuerza de ley, hablamos del Pacto de San José de Costa Rica, la Ley 57/90, Código de la Niñez, ¿verdad? Eh, la Ley 900/96, la Ley 983, la Ley 899 y la Ley 1062. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Verdad? En realidad es importante porque cuando nosotros hablamos de la Declaración de Ginebra, cuando hablamos de declaraciones de los derechos del niño, las reglas de Beijing, las directrices de RAID, las reglas de la ONU, son normas internacionales, pero tienen un carácter universal, rigen para todo el mundo, ¿verdad? Eh, a riesgo de equivocarme, creo que ninguna de estas está incorporado a nuestro marco legal, o sea, a nuestra constitución o nuestras leyes, a nuestras leyes menores, ¿verdad? Creo que ninguna de estas está incorporada, ¿verdad? Y cuando hablamos de documentos internacionales de carácter regional, ya nos referimos a que regional porque es americano, ¿verdad? Ya no es de carácter mundial, sino ya son leyes más que nada para nuestro continente, ¿verdad? Tenemos el Congreso Panamericano y la Declaración sobre la Salud del Niño, ¿verdad? También creo que esto no sé si está ratificado por nuestro Congreso y incorporado a nuestra norma. Con cierto margen de seguridad le diría que no, ¿verdad? Lo que sí está ratificado son todas estas leyes: 189, 57/90, 900/96, 983, 899/96 y la 1062/97. Todas estas normas, cuando hablamos luego ya de ley, tenemos que saber que esa norma está ratificada por fuerza de ley, porque ya empieza luego con la leyenda de ley, ¿verdad? Entonces, ya es un dato sugerente a que esa es una ley
ratificada por nuestro Estado, ¿verdad? A través de nuestro Congreso. Entonces, esto a manera de poder identificar nada más, ¿verdad? Cuáles son normas internacionales de carácter universal, de carácter regional y las que tienen fuerza de ley, ¿verdad? Ok. Después dice, no debemos olvidar, niños, niñas y adolescentes tienen carácter prevaleciente. ¿Y a qué responde esto? Al principio del interés superior del niño. Siempre los derechos del niño van a estar, no sé si decir por encima, la verdad, pero sí van a ser considerados prevalecientemente por sobre otros derechos, ¿verdad? Eso es importante mencionar y recalcar y tener muy en cuenta luego, ¿verdad? Ok. Después, ¿qué más tenemos? De carácter universal, ya vimos. De carácter regional, ya vimos. Tratados ratificados por la República, ya vimos que son todas las leyes. Otros instrumentos, 100 reglas de Brasilia. Eh, no sé si Tania, ¿vos te acordás que la profesora haya hablado de las 100 reglas de Brasilia? Sí. No mencionó eso. No mencionó. Ah, o sea, lo único que yo recuerdo es que antes de dictarse una sentencia judicial, el juez tiene, o por una acordada, si mal no me acuerdo, por una acordada, el juez tiene que ver si esa sentencia contraviene alguna ley de las 100 reglas de Brasilia. Dice acá, ¿qué dice? No leo. Debe, no. Jurisdicción especializada en cuando la persona llama a disponer no se le obliga a decir sí o no. Y habló de la acordada de siempre. Ah, está dentro de la 100 reglas de Brasilia. Ok, esta es una disposición, la 100 reglas de Brasilia es una disposición legal que por la cual realmente el magistrado tiene la obligación de observar si es que su sentencia o si le da ciertos derechos, en este caso al encausado, ¿verdad? O tiene ciertos derechos, ¿verdad? En cuanto a discriminación, en cuanto a la presunción de la inocencia o en cuanto al trato. Sobre eso más o menos. Porque las 100 reglas de Brasilia lo que hablan del tema de las etnias, la raza, todo ese tema referente a eso está relacionado a las 100 reglas de Brasilia, la lengua, el idioma, todo relacionado a eso es realmente, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, ¿verdad? Más que nada es eso. Y acá justamente habla, ¿verdad? 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. O sea, la 100 reglas de Brasilia considera eso, ¿verdad? Personas en condición de vulnerabilidad y cómo van a ser tratadas ante la justicia. Porque más que nada sabemos que existe el principio de igualdad ante la ley, ¿verdad? Pero también sabemos que nunca se cumple. Entonces quizás por eso las 100 reglas de Brasilia juegan un papel importante a la hora de, de evaluar según qué persona sea sometida a la autoridad judicial, ¿verdad? Más que nada es eso. No hay mucho más que eso, ¿verdad? No está ahí. Y bueno, con eso por lo menos cerramos esta unidad 1. No sé si quedó alguna duda, una consulta, algo que de repente en lo que yo no haya sido claro. ¿No? Tania, José, Papá, señora. la comisión redactora, Ah, el de- tema sí, ¿esos son 5 o son 4? vamos a mirar el BBD. En tu libro no está bien. En el papel sale que son 4, pero como yo digo que son 5. Son 5. Cristian, ¿vos podés repetir de vuelta lo que tenés, mi rey? Lo que pasa es que la profesora dictó los proyectistas del código del menor y ella dijo que fueron 5. No sé si se habrá equivocado en ese sentido. No creo que haya sido eso, pero... ¿Tenés anotado quiénes dijo que eran? Solamente anoté Pucheta y Correa. Solamente esos dos anoté yo. 1, 2, 3. Sí, 5 son. Acá están.
Ya, en la página 16 está del libro de Pucheta. Esto creo que leí luego. Dios mío, qué No, mala. al principio leí. Ah, leí, ¿verdad? Dice, la comisión redactora del anteproyecto del Código del Menor estuvo integrada por los profesores doctores. Híjole. Justo Pucheta Ortega es el primero. José Alberto Correa es el segundo. Alejandro Encina Marín es el tercero, ¿verdad? Albino Garcete Lambiase es el cuarto. ¿Y el quinto? No hay quinto. No, por lo menos en el libro menciona cuatro. Y en el PPT también menciona cuatro. Después voy a continuar leyendo. En la exposición de motivos citada comisión dejó bien sentado el proyecto que se haya basado en la doctrina de la posición de Paraguay en el ámbito internacional que nos impone y se encuentra contenida en la Declaración de los Derechos del Niño formulada en Ginebra en los principios proclamados. No, 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 no. No. Importante, el Código del Menor fue promulgado el 18 de diciembre del 81 y está integrado por 6 libros y 344 artículos. El Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en proyecto de ley el 5 de diciembre del año 2000, quedando sancionado el mismo por Honorable Cámara de Diputados el 28 de diciembre del año 2000. Consta de 5 libros y 259 artículos. Eso es lo que es importante de mencionar, que no hable No de eso. entiendo nada. Pero no habla, ¿eh? No entiendo Ah, nada. perdón. Pero no habla sobre 5. Vos sabés que noche. No, por lo menos. Voy a Sí, preguntar, ¿eh? Te escucho. sí, disculpame, lo que pasa es que habrá notado mal entonces, porque justamente ella hizo mención con respecto a que el doctor Rufinelli era que no fue el proyectista, sino que solamente hizo su tesis doctoral con respecto a eso. Ay, puede Ahora ser, que me acuerdo. puede ser. Buenísimo, buenísimo. Aclarado entonces eso para tener en cuenta. Son 4 entonces los proyectistas. Justo Pucheta, José Alberto Correa, Alejandro Encina Marín y Albino Garcete Lambiase. Entonces para tener en cuenta. Gracias Cristian por ese dato. Eh, Gracias. bueno, y si no tienen dudas, la temática es la siguiente también, les comento, ¿verdad? Vamos a hacer una unidad por día. Hoy jueves hacemos la uno, mañana viernes hacemos la 2. El sábado seguramente vamos a hacer ya la 3, la 4, la 5 y la 6. Y el domingo la idea es hacer las unidades de reales que quedan pendientes. Hasta la unidad 9 tenemos reales. La unidad 10 por suerte no entra en el examen. Y yo envié en el grupo ya los temas de examen que el profesor había dictado en clase. Entonces vamos a enfocarnos en eso el día domingo. Vamos a tratar de cumplir con eso y dedicarle solo y exclusivamente el domingo a reales. Y mañana viernes y el sábado vamos a dedicarnos a terminar las 5 unidades de procesal de niñez que nos faltan. ¿Les parece bien? Súper bien, Soso. Bueno, a ustedes, yo voy a subir la clase seguramente mañana o esta noche voy a subir ya, para que mañana puedan ya, si quieren escuchar o si quieren de repente hacer una observación, no hay ningún problema. Y bueno, les agradezco por acompañar y les deseo muy buena noche. Que descansen y nos vemos mañana en la facu. Gracias a vos y a todos los compañeros también. Dale, que Gracias, estén bien. compañeros. Buenas noches. Buenas noches.